nos hemos dedicado a desarrollar perfiles de las personas, hombres y mujeres, jóvenes todos, que hacen su mejor esfuerzo, la milla extra, que se dan cuenta de que tienen la posibilidad y la capacidad para ser diferentes en disciplinas muy competitivas a nivel internacional y que demandan mucho tiempo, mucho esfuerzo y un cambio totalmente de mentalidad. Así lo hemos visto con nadadores, con boxeadores, también lo hemos visto con esgrima en estos últimos 3 días y hoy les tenemos la cereza del pastel. Ya las tres personas anteriores están a un paso, diríamos casi que a medio paso de conseguir su boleto olímpico. Pero el día de hoy vamos a conversar con un atleta costarricense que tiene su nombre muy bien enmarcado en la historia del ciclismo costarricense, que ya tiene su boleto olímpico, ya su pasaporte dice atleta olímpica, ya su corazón lo tiene más que claro y su mente trabaja en pos de hacer un estupendo papel allá en Justas de París 2024. Nos referimos a Milagro Mena, que como les digo, ya es una atleta olímpica, ya consiguió su visado para poder representar los colores de la bandera de Costa Rica allá en Europa, ahora a mediados de año, y pues vamos a conversar con ella para poder tener la otra perspectiva, la perspectiva de un atleta que ya lo consiguió y qué le puede decir a estos muchachos que están a nada de conseguir esa noticia y esa persona que venga y les diga, ya sos un atleta olímpico. Milagro, bienvenida a Red Democrática, un honor para nosotros conversar con vos. Bueno, hola, un saludo a todos, realmente a todas esas personas que están viendo o escuchando el programa. Y bueno, muy feliz, agradecida con Dios de todas esas oportunidades que siempre me ha permitido. Y bueno, qué mejor que también tener una segunda clasificación a unos Juegos Olímpicos, que realmente es algo que lo llena a uno de muchísima alegría y también muchísimo orgullo del poder representar al país en tan magno evento. Milagro, normalmente los muchachos o los atletas de Costa Rica dan todo en su vida por una representación olímpica. Vos ya tenés dos. ¿Cómo Sí, se logra ese espacio de historia en el deporte costarricense? correcto, bueno, si Dios lo permite, ya será esa segunda representación. Realmente uno trabaja muy duro a través de toda su carrera deportiva. Creo que siempre para uno como deportista, el hecho de poder llegar a unas justas olímpicas es como visto como esa graduación ya de universidad a nivel de Ujú. estudios. Entonces, a nivel deportivo, ya llegar a unos Juegos Olímpicos es como poder decir, ok, me gradué en mi carrera deportiva y pude estar ahí en unos Juegos Olímpicos, pude decir, representé a mi país, pero el hecho ya de hacerlo una segunda vez, creo que ya eso iría como una licenciatura, una maestría, porque realmente, bueno, uno muchas veces ve a atletas de otros países y bueno, que van dos, tres, cuatro veces y uno dice, wow, qué gran privilegio y qué gran honor. O sea, uno quisiera lograr hacer eso. Obviamente uno sabe que es un tema de muchísimo trabajo, de muchísimo sacrificio, pero realmente el poder tener la oportunidad, Dios primero, de tener una segunda oportunidad, no podría estar más agradecida con él. Realmente es un orgullo poder hacerlo ya de una manera realmente decir, me estoy enfocando en ello, estoy bajo ese objetivo y voy a prepararme de la mejor manera de todo lo que yo pueda hacer, de todo lo que esté a mi alcance y de todo lo que el Comité Olímpico, Federación y CODER puedan ayudarme. Yo voy a hacer todo lo mejor para representar a mi país de la mejor manera, porque bueno, mi primer representación, siempre lo he dicho, fue como un poco atropellada. La clasificación se dio a como se dio la clasificación de algunos muchachos hace 4 años, de que fue que 2 días antes de la carrera dijeron se abre el cupo, ¿verdad? Porque tenían que sacar a otra corredora y bueno, no estábamos preparados para ello, simplemente fuimos, hicimos los juegos, pero el poder tener ahora con meses de antelación la clasificación, poder prepararse y ser parte de ese proceso, realmente es un proceso que se está disfrutando mucho. Milagro, precisamente vamos por partes para ir desmenuzando todos esa suma de emociones y de sentimientos que pudiste haber tenido en la anterior participación, porque Milagro tiene ya muchos años de andar en ciclismo y de uno estar escuchando las noticias como un exponente nacional e internacional. ¿Cuál es tu palmarés? ¿Cuáles son los años que han estado en el ciclismo internacional?
Bueno, realmente ya tengo alrededor desde que inicié ciclismo, son alrededor de unos 15, 16 años. Realmente ya es una trayectoria bastante larga. Ya a nivel de ciclismo internacional, te puedo decir que va siendo en unos 8 años, un aproximado, ¿verdad? De cuando tuve realmente mi primera salida como internacional, que me marcó aún más, que fue de mayor experiencia, porque no es solamente como el salir y ir y representar a mi país en un Panamericano, sino realmente el poder salir y ya ir tomando realmente toda esa experiencia, todo eso que ya vas teniendo todavía aún mayor conciencia de lo que es ese nivel y que te va preparando y te va formando a nivel deportivo para ser cada día mejor, para tratar de estar en ese nivel que sabemos que son potencias mundiales y que obviamente tienen al alcance muchísimos recursos que nosotros tal vez no tenemos acá. Pero bueno, hace 8 años fue que tuve mi primera experiencia en Olímpicos, cuando fue en Río. Antes de eso, bueno, había tenido competencias, pero más a nivel internacional de lo que era América. Después de Río se me abrió la oportunidad de estar con un equipo francés, estuve allá en el año 2017, tuve una experiencia muy grata con el equipo, empezar a tener todo ese roce todavía más fuerte, porque digamos en Río fue mi primera experiencia como a nivel de ese ciclismo mundial, o sea, de realmente ese ciclismo que te exige, que te lleva más allá, porque una cosa es el deporte a nivel de América y otra cosa ya es el deporte a nivel mundial. Entonces, ya el poder hacer ciertas competencias allá de mucho renombre, me ayudaron mucho a seguirme abriendo como los ojos en base a eso. Y bueno, ya como para acercarnos más hacia acá, en lo que fue el año 2022, que tuve mi participación en lo que fue el Giro de Italia Rosa o el Giro Done, que es como por decir el máximo evento deportivo a nivel de ciclismo femenino. El haber logrado finalizar ese evento bajo ciertas circunstancias bastante complicadas realmente es algo que me llena de muchísimo orgullo, y lo hablaba con las chicas de la selección ahora hace unos días que estaba en San Salvador, que regresamos ayer de lo que fue competir la Vuelta a El Salvador y unos grandes premios que habían por allá, que los hemos tomado como fogueo para ir preparando, ¿verdad? Y teniendo ese mejor estado de forma día con día y semana a semana. Es decir, no solo ya vas a tener dos Olimpiadas, sino que representas en selección nacional a Costa Rica, andas por todo el mundo y como si fuera poco, ya estuviste en la máxima competición en el Giro de Italia, versión femenina, que eso, insisto, no es cualquier atleta la que lo consigue. ¿Qué sentiste cuando se te abrieron esas puertas? Empecemos por Río. ¿Qué sentimientos tuviste? Sigamos por el Giro. ¿Qué sentimientos tuviste cuando te contrataron la primera vez en Europa? ¿Qué sentimiento tuviste? Y ahora, sigamos más adelante porque ya te contrataron otra vez en Europa y vas a competir allá al máximo nivel antes de la Olimpiada. Correcto, bueno, realmente la clasificación a juegos se abre después de haber ganado la Vuelta Femenina a Costa Rica en el 2015. Ahí ganó la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica, que se gana, que es la primera vez que una costarricense la gana contra equipos, digamos, más internacionales, ¿verdad? Equipos de más renombre, y luego de eso es donde se abre la búsqueda, la clasificación para lo que fue Río. Estuvimos yendo a otros eventos internacionales a buscar esa clasificación por medio de los puntos. Bueno, se da la clasificación a Río y bueno, realmente la noticia para mí, aparte de que fue así de un momento a otro, el decir estoy clasificado en los Juegos Olímpicos era algo que simplemente no lo creía. Yo llegué a Río, yo estaba ingresando a la villa que me dieran el gafete y yo simplemente no podía eh, como asimilar el que estaba ahí. O sea, era algo demasiado sorprendente para mí en ese momento, y se vive toda la experiencia de Río, ¿verdad? Al final tal vez como un poco frustrante porque uno deseaba al menos terminar y que de 140 kilómetros me sacaran al kilómetro 104, aún así sin preparación, para mí era como, por favor no me saquen. O sea, Ya yo voy a puedo terminar. terminar, déjenme terminar, pero es que digamos, las reglas a nivel internacional es que cuando ya el pelotón te saca 15 minutos, ya, o sea, por un tema de seguridad y para hacer la carrera, por decir rápida, ¿verdad? Por un tema de logísticas, ellos empiezan a retirar a las corredoras. Entonces, era algo que había que acatar las reglas. Es una regla que se hace realmente solo como a nivel ya de ciclismo internacional y te digo a nivel ya mundial, a nivel europeo, porque ni siquiera a nivel de América se aplica tanto. Entonces era como, por favor, déjeme terminar, pero no, o sea, aquí ya, móntese, por favor, y no más. ¿Y qué Y sentiste bueno, cuando te dijeron ya, o sea, no podemos?
no, o sea, es que yo le decía, por favor, déjeme, no, no, o sea, ¿y qué queda? Acatar las reglas, no puedo hacer más, no me iban a permitir seguir en el circuito, no, y aún así yo hubiera seguido bajo mi propia responsabilidad, igual ya no iba a quedar como por decir, terminó la ruta, o sea, simplemente que sale retirado y listo, entonces también era un tema de seguridad que tenía que montarme, no conocía el recorrido, no sabía ni siquiera para dónde tenía que ir, entonces de ahí no, tocaba en ese momento que me retiraran de carrera, más sin embargo no era que yo me quisiera retirar. Fueron 100, Porque eso, fueron 100 kilómetros, mira, fueron 100 kilómetros a ciegas. sí, y 100 kilómetros de alma, te puedo decir, porque ya como te decía, yo no estaba preparado, o sea, venía de un momento en el que no estaba como ni siquiera entrenando a mitad de capacidad, pero la oportunidad se abrió y había que tomarla, punto. La clasificación estaba ahí, se había logrado indistintamente, aunque fuera de un momento a otro, y había que ir. Y aparte de eso, o sea, algo que yo me dejé mucho, muy en lo profundo de Río, fue que aunque yo no estaba preparada para estar ahí, hubo corredoras que se cortaron antes que yo. O sea, hubo corredoras que se quedaron antes y yo las veía quedarse y yo decía, usted no tiene derecho a quedarse. O sea, aquí la única que tiene derecho a cortarse soy yo. Usted sabía hace más de 2 meses, porque en ese momento la clasificación, digamos, la cerraban como 2 meses antes. Entonces, las corredoras siempre tenían que ir estando como a ese tope, pero ya se nos había dicho a nosotros que no se había logrado, ¿verdad? Entonces, ya nosotros habíamos hecho un cambio en toda la parte del entrenamiento, de la planificación, y ya pues nos habíamos bajado a la bicicleta. Entonces, yo decía, aquí la única que tiene derecho a quedarse soy yo, ustedes no. Y recuerdo que hubo, no sé, unas 5 o 6 corredoras que retiraron de la carrera antes que a mi persona. Y hubo un momento también, recuerdo, que al inicio había una subida un poco fuerte y como evidentemente no estaba preparada, yo me corto del pelotón. Y bueno, en la transmisión llegan y dicen, bueno, ya se acabó o sea, como que se acaba el sueño, ¿verdad? Olímpico de Milagro Mena y listo, ya prácticamente que iban a cerrar transmisión cuando en eso vuelve a aparecer Milagro Mena en el grupo atrás, porque en ese momento que yo me corté ahí, era como a los 13 kilómetros y yo decía, yo no llegué hasta Río para 13 kilómetros. O sea, yo tengo que morir sobre mi bicicleta literalmente y llegar hasta meta, o sea, llegar hasta donde lo que yo pueda, pero no a 13 kilómetros. Entonces, realmente fue como la sorpresa de que yo estaba regresando al grupo nuevamente y bueno, fue algo que me dio como ese segundo aire de poder mantenerme un poco más ahí. Bueno, ya luego obviamente aumentaron el ritmo muchísimo más. O sea, unos Juegos Olímpicos es una carrera muy dura, es una carrera de un día que se toma como una clásica en lo que es el ciclismo, ¿verdad? Entonces son carreras de un día que se va al todo por el todo. Ahí las corredoras no se guardan absolutamente nada, Y entonces van en equipos. sí, muchas selecciones van en equipos. Te puedo decir que van 4 selecciones de 4 corredoras, luego van unas 4 selecciones de 3, 4 de 4, 4 de 3, creo que unas 3 de 3, y ahí se va reduciendo según la clasificación, porque es que la clasificación a Juegos Olímpicos, en el caso de ciclismo, se hace un calendario, digamos, este año para la clasificación era del 17 de octubre del 2022 al 17 de octubre del 2023 era la sumatoria de los puntos de las corredoras. Entonces, primero hay como un ranking de naciones y clasifican las primeras 30 naciones, dan cierta cantidad de cupos según la posición de puntaje que haya obtenido cada nación. Y luego de eso están las clasificaciones por país, pero cupos de juegos de campeonatos panamericanos. Entonces es 2 cupos en campeonato continental de América, campeonato continental africano, campeonato continental, no sé, de Oceanía y así demás con todos los continentes, a excepción de Europa, que siempre es como el país que, digamos, el continente que siempre abarca toda la mayor cantidad de cupos por medio de naciones. ¿Cuál fue la forma o cómo fue la forma en que clasificaste esta vez? Esta vez, digamos, el primer año para Río se había clasificado estando dentro de las primeras 100 corredoras, ¿verdad? Que era un método de clasificación que había anteriormente. Ya para este año, en Tokio se volvió a utilizar ese método. En ese año clasificó otra corredora y para este año ya el método de clasificación cambió y se hizo de esa manera de naciones y luego los cupos continentales. En el caso de la manera en que yo he logrado la clasificación, fue obteniendo la posición 10 en el Campeonato Panamericano que se desarrolló el año pasado en Panamá.
Ujú. y las corredoras que entraban delante mío, digamos, por decirlo así, las corredoras que entraron de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, eran corredoras de países ya clasificados por naciones. Al cierre, digamos, porque al final uno llega y va al Panamericano, uno sabe que tiene que ir a dar su mayor esfuerzo, Sí. tratar de ubicarse delante de esos países que uno ya tiene como, digamos, seteados, de que sabe que regularmente no son países, ¿verdad? Que van a obtener clasificación por naciones. Entonces, ya luego al corte, entonces la UCE, que es la Unión de Ciclismo Internacional, saca como que primero sacamos naciones, luego sacamos cupos obtenidos de esa misma manera como en los continentales, pero en mundiales, y luego empezamos a desmenuzar a sacar los de continente. Entonces, las primeras 7 corredoras eran de países por naciones. La octava corredora fue una mexicana, que así fue como México obtuvo su clasificación de manera continental. La novena corredora fue de cupo por naciones. Y la posición 10 mía da el segundo cupo que se otorgaba de manera continental. Es decir, esta vez te lo ganaste a puro pulso. A puro pulso, o sea, realmente los 2 años ha sido como a puro pulso, porque igual el primer año fue como una sumatoria muy constante de puntos, porque sí había que hacer esos puntos. Este año fue como a ese pulso de que había que darlo todo por el todo en esa competencia. O sea, esa era la competencia vital del año para ir a buscar esa clasificación, porque sabíamos que a nivel de naciones para nosotros siempre ha sido muy difícil estar por encima de los países que logran tener, digamos, ese nivel de fogueo de toda una selección para poder sumar los puntos, porque igual no es como que con solo una corredora puedas sumar puntos, o sea, Claro. lo puedes hacer, pero es muy difícil poner a una sola corredora a sumar tal cantidad de puntos. Entonces, a nivel de Panamericano, se podría decir que es más sencillo, más sin embargo, el susto mío en ese Panamericano era demasiado, porque por ejemplo te puedo decir que corredora de Paraguay, corredora de Ecuador y corredora de Trinidad y Tobago, que estaban ahí en búsqueda de su cupo, eran 3 corredoras que estaban compitiendo el año anterior, o sea, que están con equipos profesionales allá en Europa. Y yo estaba acá en Costa Rica y yo decía, yo no tengo el mismo ritmo de competencia ahorita que ellas. Entonces aquí también es donde juega la experiencia, donde juega que aprender a leer la carrera, aprender a saber cómo comportarte en el pelotón y saber cómo a qué fugas no ir o cuál es la mejor manera de desenvolverse dentro de la carrera. Entonces era hacer como una carrera muy inteligente y saber de qué manera se estaba desarrollando todo. Al final yo logro entrar delante de estas corredoras que en un inicio se desesperaron mucho por tratar de irse adelante y al final quedan por decir, como decimos nosotros, ya destruidos y no tenían cómo ingresar de una manera fuerte a meta. Milagro, la Milagro de Río a la Milagro de París, mentalmente, ¿en qué se diferencia? En todo. En todo, porque realmente la Milagro de hace 8 años era una Milagro que se podría decir que estaba empezando su experiencia a nivel como de un ciclismo todavía, o sea, ya tenía mis años compitiendo, o sea, ya tenía mi experiencia, pero era como muy a un nivel de un ciclismo muy tico, digamos, muy de lo nuestro. Tenía mis experiencias fuera, pero no tenía esa visión abierta a lo que era realmente el ciclismo internacional, a toda esa experiencia, a todo lo que ha sumado uno a través de estos 8 años a nivel de madurez física, madurez mental, de todo ese control de nervios, control de muchísimas cosas que lo hacen a uno muchísimo más fuerte. O sea, a lo que te decía, ese nivel de saber en qué momento sí y en qué momento no. O sea, esa carrera de Panamericanos del año pasado para mí fue algo súper vital, porque de hecho el día anterior tuve que tener una charla con mi psicóloga deportiva porque estaba también como en un momento de frustración, que no estaba sintiéndome como en mis mejores condiciones y fue como tener ese encuentro conmigo mismo y decir, es que mañana tiene que ser la carrera suya del año, o sea, mañana tal vez no es un ganar, pero mañana es buscar la mejor posición adelante, porque hay que buscar esa clasificación. Entonces, los otros años de ciclo olímpico ha estado esa clasificación, pero tal vez no estaba esa misma Milagro madura de que sentía tal vez esa presión y todavía aún más ese compromiso de ver cómo son las cosas, ¿verdad? Y de ir aprendiendo cómo es también todo un sistema de clasificación, porque muchas veces los sistemas de clasificación están, pero está más que nada en nosotros saber cómo se manejan
cuáles son los países a los que hay que ganarles y cómo tenemos que manejar una carrera para poder desarrollarla de la mejor manera. ¿Cuál es la meta de Milagro en París? Realmente para muchas personas podría sonar como muy conformista. Obviamente lo primero que deseo es poder terminarla, porque seamos realistas, es una carrera muy dura. O sea, es una carrera muy dura a lo que realmente nosotros no estamos realmente súper acostumbrados, pero en mi caso por eso también a eso va la preparación que voy a tener, si Dios lo permite, en Europa, que estaría partiendo en unas semanas para allá y poder hacer toda una temporada de competencias allá que me den ese ritmo adecuado, pero fuera de poder hacer una carrera a nivel de terminarla, es poder tener un buen papel, o sea, poder tener un buen top, una buena clasificación dentro de la posición y poder tener una carrera y terminar satisfecha de que realmente pude hacer el mejor papel para Costa Rica y poner ahí ese gran objetivo de poder estar en una lista de finalización con un tiempo de finalizado, o sea, de poder decir Costa Rica pudo ya finalizar unos Juegos Olímpicos y que las muchachas que vienen atrás haciendo ese empuje y queriendo hacer las cosas bien también vean de que se puede lograr, o sea, ya ellas, digamos, a través de mi persona, tal vez han podido ver, ok, se pudo clasificar ya unos Juegos Olímpicos por primera vez en el 2016. Luego fue como, ok, podemos tener una contratación con un equipo afuera y poder estar más tiempo allá, tener un contrato de un año con un equipo y no simplemente ir a una pasantía, a una prueba. El tener también ese ejemplo de poder decir, ok, va y se terminan carreras en Europa, porque, o sea, vamos a lo mismo, esas carreras que ya yo he terminado en Europa vienen a ser carreras muy parecidas a lo que son Juegos Olímpicos. Entonces, toda esa experiencia que he venido sumando es donde yo digo, ya yo teniendo el nivel de ciclismo europeo, de competencias allá, ese ritmo exigente, yo sé que voy a poder hacer una buena carrera, pero no voy a ser tampoco mentirosa conmigo misma o decirle a la gente, ah, no, es que voy a ir a hacer un top 10, un top 5. O sea, tengo que ser realista, ahorita no tenemos para eso y por muchos años costará muchísimo hacer eso. Entonces, obviamente quiero ir a hacer la mejor carrera de mi vida, poder tener, o sea, yo soñaría con tener Dios primero un top 30. Eso es como lo que yo mentalmente me estoy planteando, poder hacerlo. Pero solo en ese momento sabrá, el ciclismo es un deporte que a veces es muy cruel y por cosas mínimas te saca completamente de competición, porque por ejemplo ahora que estaba envuelta El Salvador y en los grandes premios, el primer día pinché 3 veces, el segundo día me botaron, luego como al cuarto día ya me entró un resfrío, entonces son cosas que completamente te sacan de esa zona donde vos te conoces, donde vos sabes que puedes dar tu máximo rendimiento. Entonces, un simple pinchonazo, el tal vez no tener la asistencia como se deba, es algo que puede afectar todo el desempeño que uno vaya a desarrollar de cara a la competencia, pero sí soñaría al menos con tener ese top 30 y poder finalizar la carrera de una gran forma, pero si no, por lo menos llegar y poder ingresar a esa meta y quedar satisfecha con el gran esfuerzo y con el gran resultado que se hizo. Milagro, para nuestra audiencia, ya tenés la información de cuántos kilómetros va a ser la competencia y para hacer un entendimiento de qué significa una clásica del ciclismo a ese nivel, ahí hay subidas, hay columpios, hay bajadas, hay plano, es larguísima, es todo una vuelta en un solo día. Sí, se podría decir que es como una vuelta en un solo día. Es un evento, o sea, se dice que es como una clásica, porque bueno, primero que todo es un evento de un día. No hay como manera de decir, ah, es que mañana tal vez me sienta mejor y voy a recuperar tiempo perdido. No, o sea, es una carrera de un día y es todo por el todo. Desde el momento en que se confirma la clasificación, en ese momento yo empiezo a buscar toda la información de la carrera, altimetría, distancia, mapas, todo ese mismo día, cuando ya tengo la información, empiezo a desarrollar un archivo que nosotros utilizamos para competir, que nos da como de cuántos metros es la subida, qué distancia tiene, a qué nivel de inclinación es cada subida. Entonces, eh, yo genero este archivo, ¿verdad? Porque el archivo todavía como que la organización no lo facilita, pero sí se me da la facilidad, digamos, que conforme, como el mapa de la carrera es bastante detallado, me empiezo a trabajar en metro por metro de la carrera y ya tengo este archivo GPX, que es como un archivo de ubicación satelital. Entonces, ya yo tengo el archivo GPX de la carrera. Entonces,
Es como que cada ciertos días yo me meto Más. y yo estudio y yo veo y yo hablo con mi entrenador y bueno, hay que mejorar para eso, hay que mejorar para lo otro, eso va a ser vital. Eh, digamos, la carrera de París va a ser una carrera de 160 kilómetros, 160, 163, porque yo siempre le sumo como la distancia que lo ponen a uno como controlado al inicio, que no lo suman como dentro del total, pero al final son Pero que kilómetros que pedalea. se hacen, o sea, son kilómetros desde que se sale hasta que se llegan, entonces rondan los 160 kilómetros, va a ser una carrera con un desnivel positivo de 1900 metros, entonces digamos que a través de que se suba y se baja, se suba y se baja, se suben 1900 metros, entonces, es como decir que se suban, digamos, 2 kilómetros en línea recta de altura, pero se va a ir subiendo como gradualmente. Es una carrera que no es de subidas largas, a como lo fue en Río o como lo fue en Tokio. La subida más larga, de hecho, tiene 3 kilómetros apenas, pero se van a hacer puras subidas de entre el kilómetro y medio, del kilómetro al kilómetro y medio a los 2 kilómetros y medio. Van a ser repechos cortos, como para que la gente se ubique, tal vez subidas como de la distancia tal vez del Alto de las Palomas en Santa Ana, ¿Sí? pero con una pendiente un poco más baja. Van a ser pendientes como de la subida que hay del cruce de Lindora a la Cruz Roja de Santa Ana, que Ah, son pendientes que rondan entre el 2, el 4%, ¿verdad?, de desnivel, pero que se hacen a un ritmo muy fuerte. Ahí lo que pasa es que son subidas que no son de pendiente dura, como decir, vamos a subir a las eólicas, pero son pendientes que son tendidas, que se hacen fuertes, pero se hacen a unos ritmos de velocidades muy altos, porque por ejemplo cuando corrí el Giro hace 2 años, una pendiente idéntica a esta de Lindora a la Cruz Roja de Santa Ana, la estábamos haciendo en un promedio de velocidad de 40 kilómetros la hora. Entonces imagínate lo que es subir demasiado. ahí a 40 la hora, realmente es bastante duro aguantar ese ritmo y por eso también fue que buscamos tener esa contratación con el equipo Soltec Iberoamérica en España para poder tener todo este ritmo de carrera ya que obviamente es lo que nos va a ayudar a poder mantener ese nivel de intensidad de los juegos. Milagro, ¿sos o te consideras un referente a superar por las muchachas que están empezando su carrera en el ciclismo y que ven el palmarés que tenés y que está ahí en la imagen al fondo con todas las credenciales que has tenido y demás? ¿Te consideras un referente del ciclismo tal cual fueron las pole en natación o que fueron otros exponentes en otros deportes? Tal vez no me considero al nivel de las pole, porque obviamente las pole es otro nivel más allá. O sea, el tener medalla en unos Juegos Olímpicos, eso es demasiado importante y todo lo que ellas alcanzaron. Pero considero que he abierto ese paso para el ciclismo femenino, que ha sido muy importante y realmente espero que muchísimas de ellas se motiven a querer alcanzar cosas aún mejores de las que yo he logrado hacer, que no sea yo tal vez ese punto de referencia a igualar, sino a mejorar y que trabajen realmente muy, muy duro, a como yo lo he alcanzado desde el inicio, como lo he buscado desde el primer momento en el que tomé una bicicleta y soñé en un momento llegar a los Juegos Olímpicos. No imaginé que me fuera a llegar tan rápido a como lo fue en el 2016, pero en el soñar en eso, en el querer hacer las cosas, en el soñar en el querer hacer un Giro Rosa, y poder estar allá y poder finalizarlo. O sea, yo les digo a ellas cuando hablo con varias, es que es como, es cumplir cada uno de esos sueños por los que uno trabaja, porque realmente los sueños no llegan a tocarte la puerta y a decirte aquí estoy, se te va a cumplir. Realmente hay que trabajarlos muy duro y bueno, al lado de mi entrenador José Castro siempre hemos sido muy claros y muy congruentes en que hay que trabajar muy duro por lo que se quiere, no podemos dejar absolutamente ningún detalle de lado y hay que hacer mucho sacrificio. Muchas veces muchas personas creen que el que uno vaya a Europa a competir con un equipo allá, todo es bonito y que todo fluye de la mejor manera y que a uno inclusive le pagan y que uno viene con montones de dinero de Europa. No, cuando uno va a equipos continentales regularmente o así, que no están a un nivel profesional completo, uno realmente más bien muchas veces va a gastar plata porque tenés que ir a comprar para mejorar una alimentación, hay que pagar un tiquete para viajar allá porque los equipos no los cubren, hay que llegar y pagar para poder tener mejores comodidades. Entonces, más bien no es que uno vaya a ganar plata, hay que ir a gastar
y muchas veces hay que ir a sufrir, o sea, muchas veces hay muchísimos equipos y que vos vas y no te dan el mejor trato. O sea, ahorita, bueno, acabo de tener mi primera experiencia con lo que fue el Soltec Iberoamérica ahora en El Salvador, compitiendo este evento, y eso me deja como un buen sabor de lo que puede ser ya el equipo a nivel de Europa, ¿verdad? De todo lo que se puede plantear allá, ya con toda la estructura que ellos tienen allá, porque realmente sería como el mejor equipo en el que yo estaría yendo a nivel de estructuración, de compromiso, de querer hacer las cosas bien. Porque bueno, los otros años han sido momentos complicados que tal vez son cosas que yo no voy a decir por acá, pero que muchas personas saben. O sea, realmente fue mucho el sufrimiento que yo pasé, por ejemplo, para poder terminar el Giro. Y yo no le deseo a ninguna corredora, y mucho menos costarricense, que tenga que hacer un Giro en las condiciones que yo lo tuve que hacer, en el tener que buscar a ver quién me ayudaba para muchísimas cosas y poder tener lo mínimo necesario, pero la satisfacción que a mí me queda del haber podido completar un Giro, así sea de esa manera, es demasiado grande, y ahí es cuando uno dice, cuando las cosas cuestan mucho más, es cuando más satisfactorias son. Entonces, también todo eso siento que me ha desarrollado aún más la madurez, toda esa fortaleza de saber que cuando hay que sufrir, se sufre a fondo, pero que va a llegar en el momento en el que ya ese sufrimiento para, pero la satisfacción que queda es demasiado grande. Milagro, ¿a qué edad tuviste el primer pensamiento de yo quiero ser atleta olímpica? Ahora que lo estabas mencionando, de tu primer sueño de ese momento. Yo inicié en el ciclismo en el 2008. Yo te podría decir que en el 2008 fue mi primer sueño olímpico. O sea, es eso de que uno empieza en un deporte, y anterior al ciclismo yo había practicado fútbol, había practicado judo, pero no es eso como que te compenetras realmente con el deporte, es como hacer un deporte por practicar un deporte. Cuando yo inicio a practicar ciclismo, realmente me empiezo cada vez obviamente a apasionar más por algo que realmente era como eso que estaba dentro de mí, de hacer ciclismo, de montarme en una bicicleta y disfrutar. Y no sé, te puedo decir, en ese mismo año, en el 2009, cuando ya empiezo a vivir todas esas experiencias, que en el 2008 fueron mis primeros Juegos Nacionales, y vivirlo de la manera en que lo viví, me hace como obviamente, en ese entonces, en esos años, no teníamos todo el alcance de tecnología que hay ahora, pero en el 2008 hubieron Juegos Olímpicos. Y entonces ya yo estaba más compenetrada con el deporte, entonces fue como, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, yo quiero estar ahí en el 2012 cuando se desarrollan otra vez los Juegos Olímpicos, es como eso, yo quiero estar ahí, yo quiero llegar a unos Juegos, y año con año eso iba creciendo, sin imaginarme yo misma que en el 2016 iba a estar en mis primeros Juegos Olímpicos, o sin imaginar que de la manera, digamos, en el 2013, cuando fueron los Juegos Centroamericanos de San José, en Costa Rica, ¿Sí? yo no estaba para estar en ese ciclo, digamos, olímpico, en esos Juegos Centroamericanos. A mí me ingresan a la selección de ruta por una corredora que se lesiona. Y en ese momento yo inicio ese ciclo olímpico, pero yo no entendía lo que era un ciclo olímpico. O sea, a mí nada más me estaban llegando unos Juegos Centroamericanos y yo dije, ok, a mí me dijeron, es un evento más bonito que tal vez unos que un campeonato panamericano, porque se vive todo el tema de la experiencia, ¿verdad? Con los países, en villas y demás. Más sin embargo, como eran acá, entonces tenían a toda la delegación de Costa Rica en un hotel, pero yo lo empiezo a vivir de una manera distinta. Al año siguiente son Juegos Centroamericanos y del Caribe, y vamos a Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se da la oportunidad de ir a Juegos Panamericanos en Toronto, que fue una experiencia increíble. A mí me decían, esto es como estar en unos Juegos Olímpicos por todo el desarrollo que tuvo Toronto. Y en ese año se abre la posibilidad de una clasificación olímpica, y yo todavía tal vez en mi mente no desarrollaba realmente en lo que me estaba metiendo. Y ya el lograr la clasificación y todo de la manera en que se desarrolló fue como, o sea, es algo que yo a la fecha te puedo decir, no me explico en qué momento, cuando a mí me llaman a las 11:30, 11:45 de la mañana, y me dicen, está clasificada a Juegos Olímpicos, y su vuelo sale a las 3:30 de la tarde. ¿En qué momento yo, viviendo en Orotina, sin una maleta para mi bici, sin tener absolutamente nada listo, yo alisto maleta y logro llegar al aeropuerto en un taxi, porque en ese momento no teníamos vehículo propio, llegar en un taxi al aeropuerto,
empacar en el aeropuerto mi bicicleta, porque me llevaban ahí una maleta para bici, y tomar un vuelo, digamos, un viaje de 24 horas, porque llegar a Río era toda una odisea. Los vuelos estaban saturados, yo tuve que ir hasta Belo Horizonte, hacer una escala, hacer escalas también en Colombia, si no me equivoco, o en Lima, no recuerdo bien dónde fue, y tener que dormir inclusive en el aeropuerto de Belo Horizonte como 5 horas para descansar un poco de esas 24 horas y llegar el viernes 24 horas después a las 3 de la tarde a Río y empezar a preparar todo lo que era ese sueño para esa carrera de un día que iba a ser la carrera de mi vida, porque no sabía siquiera si iba a poder regresar en otra oportunidad, en otras condiciones. Y bueno, ahora que Dios me permite la gran oportunidad de tener esta nueva oportunidad, es como aprovéchela y vívala. No sabemos si va a haber una tercera, no lo sé, solo Dios la sabrá. Yo lucharé, obviamente, para que de aquí a 4 años buscar nuevamente esa clasificación para Costa Rica, pero ahorita me enfoco en el vivir el ya, el presente y el poder vivir al máximo ese París 2024. Milagro, ¿qué le dices a esa chica del 2008 que ya que puede estar en tu mente viendo cómo estás llegando a tus segundos juegos? ¿Y qué le dices a la Milagro del 2016 que tuvo que pasar toda esa odisea para llegar? Con muchos sentimientos encontrados porque, uy, es que cuando uno inicia en el deporte, siempre hay como esos peros, no vas a lograr tal cosa, no sos lo suficientemente buena, no sos capaz de tal cosa. Y hay muchas otras personas que te dicen, si podés soñar, trabajar, realizarlo. Y esa Milagro del 2008, desde ese entonces tiene un entrenador que la apoya, tiene una madre que siempre ha estado pendiente y preocupada porque cada cosa lo pueda soñar, unos hermanos que también han estado ahí a la mano de ella y todo un grupo de personas que también suman. Entonces, y a partir también del 2012, un hijo que le da una esperanza de hacer un montón de cosas más, de querer que el día de mañana él esté muy orgulloso y de que cada sacrificio ha contado. Entonces, la Milagro del 2010, del 2008 que te decía antes, o del 2016, a la Milagro del 2024, tiene 16 años de haber pasado por mucho, de haber tenido que sacrificar mucho, pero del haber logrado grandes cosas que ahora la llenan de muchísimo orgullo y de muchísima satisfacción, que ha sido una carrera que ha valido la pena y que me puedo acostar en paz a dormir, de que cada cosa que he logrado me ha costado demasiado sacrificio, demasiadas horas de bici, demasiadas horas de trabajo. Un 2024 en el que ha sido también un año de muchos cambios, donde he empezado una carrera universitaria que tal vez no la había tenido antes, lo había tratado de iniciarlo, pero y justamente es como curioso ahorita que me pongo a decírtelo, porque en el 2016 yo trato de iniciar una carrera universitaria, pero de una manera muy distinta, donde no se me permitía faltar a clases, y no estoy diciendo que es que me tengan que alcahuetear nada, o sea, porque para nada, pero donde más bien las puertas se cerraban, y era, no, es que yo no le voy a reponer nada porque usted anduviera en una competición, o no, tal cosa no, simplemente eso no va a pasar. Este año teniendo ya todo el apoyo y tal vez una universidad donde ya sepa toda también la trayectoria que uno tiene y que le permitan a uno tener ciertas facilidades de reponer clases, de reponer exámenes, de tener el tiempo para hacer trabajos, es de mucha satisfacción también, porque el poder soñar con muchas cosas más y también completar como todo ese proceso de la vida de uno. Por ejemplo, te digo, ahora este evento que andaba en El Salvador, fueron 15 días fuera del país, con un nivel de internet bastante bajo, digamos, en comparación a lo que uno puede tener con una red de wifi en su casa, porque estábamos en un lugar que no tenía una red de internet fija, y yo estar recibiendo clases, yo estar realizando trabajos, realizar quizzes, realizar tareas, pendiente de exposiciones que tengo que hacer, fue duro,
fue duro porque yo tenía que terminar de competir, llegar, bañarme, comer y de una vez a clases o de una vez a hacer trabajos y también a trabajar, porque la Milagro del 2016 no trabajaba y ahora trabaja y estudia. Entonces tener que ir completando muchas cosas son sacrificios que uno también ve que ahora valen la pena. Pero el nivel de madurez que uno tiene ya te permite trabajar, estudiar y hacer un deporte de alto rendimiento. Pero también uno tiene que pasar por distintos procesos, digamos, de sufrimiento para poder entender que todo eso se puede llevar a cabo y realizarlo de la mejor manera. Y tener también todo un cuerpo que te respalda. O sea, porque al final de cosas uno no va a poder realizar absolutamente nada solo. E igualmente yo no soy nada sin Dios, sin Él que al final es el que me da las fuerzas para poder ir completando paso a paso. Milagro, ¿te sientes respetada a esta altura de tu carrera? Indistintamente no, digamos, no vivo de lo que alguien piense o quiera decir sobre mí, sino vivo solamente como por lo que realmente yo siento en lo que soy feliz y simplemente vivo día a día de lo que hago y de lo que realmente amo. ¿Cuál es la meta ahora que vas a Europa? No solo mejorar tu nivel con estas competencias previo a la Olimpiada, sino que qué es lo que esperas aprender o qué es lo que esperas ser complementario a lo que está haciendo en este momento en esas competencias, previo a la Olimpiada. No, es que realmente el viaje a Europa es muy enfocado en eso, en poder tener la mejor preparación de cara a Olímpicos, pero obviamente también estar como en un momento de mayor concentración con el objetivo que se tiene claro desde el año anterior, ¿verdad? Eh, Estar muy, muy focalizada a ello. O sea, obviamente igual voy a trabajar, porque mi trabajo lo hago remoto, igual voy a estudiar porque voy a poder llevar mis clases virtuales, pero, pero estar enfocada en ello. O sea, estar enfocada en ello, en cada día buscar esa mejor versión mía, porque no es querer ser mejor que nadie, es simplemente querer ser mi mejor yo cada día y querer superarme a nivel deportivo, a nivel personal, mejorar cada uno de esos puntos que sé que van a ser vitales y poder tener la mejor Olimpiada de mi vida, porque lo que te decía, no sabemos si va a haber una tercera, pero en esta estoy teniendo la magnífica oportunidad de poder prepararme con tiempo. Y desde el primer momento, el año pasado, cuando ya medio sabía que la clasificación podía estar, porque era como que todos los días me metía a la UCI a buscar que el tema de naciones, que esto, que lo otro, y era como una zozobra, y lo único que decía era que llegar ese 17 de octubre y ya tenerlo confirmado. Desde antes de eso ha sido como está, y buscando ese equipo a nivel de Europa también para poder tener la mejor preparación, porque aunque acá podamos hacer un gran campamento, una gran preparación, todo, no se va a comparar con el nivel de entrenamiento y de competencias que podemos tener allá. ¿Es hoy la Milagro ideal que sueñas ser o todavía estás en construcción? Siento que no dejo de crecer, siento que puedo seguir mejorando, pero cada vez tengo que seguirme mentalizando a que puedo dar ese más. O sea, sé que puedo dar siempre ese más, porque inclusive ahora en este evento del Salvador hice algo que yo jamás creí que fuera a hacer y lo hice. Entonces es donde yo me doy cuenta que todavía tengo como esos puntitos para seguir sacando aún más y poder darle más. Y esa es la motivación que me mantiene ahorita con una emoción muy alta de cara a lo que va a ser esa preparación en España, porque sé que voy a poder ir a sacar todo lo mejor de mí, que al estar enfocada de esa manera voy a poder prepararme muy bien y Dios primero hacer unos muy buenos Juegos Olímpicos para nuestro país y para sentirme muy orgullosa de todo lo que he logrado seguir alcanzando. Milagro, en esa competencia de la Olimpiada son muchas corredoras, muchas selecciones, mucha gente preparada al más alto nivel, pero en una competencia puede pasar cualquier cosa. Ya lo dijiste una vez, ponchaste varias veces en una competencia, terminaste resfriando en otra. Pueden pasar muchas cosas a todas, porque no, ninguna es invencible. Todas son de carne y hueso y las pellizcan y tal les duele. Si en esa competencia se presenta la oportunidad
de que a falta de pocos kilómetros, Milagro esté ahí y Milagro esté en el pelotón donde van las favoritas y no haya nadie escapado, ¿qué, ¿cómo te podrías motivar para, de, nada se pierde, intentarlo y lograr no solo el top 30 sino una sorpresa que caiga de espalda al resto del planeta? Y no, realmente solo Dios sabrá qué es lo que tendrá para ese 4 de agosto a la 1 de la tarde que parta la carrera. Solo él sabe qué es lo que tiene realmente para ese día, pero habría que ver cómo van a estar las piernas en ese momento. De mí nada más siempre esperen el máximo, porque ni siquiera es el 100%, es como un 10.000%. Es que, Por, perdona que te interrumpa, Milagro, pero es que exactamente ese es el punto. Ahí las piernas ya uno no las siente, es como en una maratón, ya los últimos 5 o 7 kilómetros ahí va por inercia. En el ciclismo, en estas etapas, es igual, el cuerpo va casi que en automático. Sí, pero mentalmente es otra Milagro a la par de la parte de física. ¿Qué correcto. podrías, ¿En qué podrías sentir motivación mental para exigirle al cuerpo un algo más? No, es que es simplemente alcanzar todo lo que esté a mi máximo. O sea, es ir a todo o por nada. Es ir a todo por nada e intentarlo, pero vamos a lo mismo. Las carreras hay que leerlas. Y Ujú. muchas veces no es simplemente llegar y saltar y decir, aquí voy y listo, porque se está igual en los últimos metros y aunque uno pueda decir, tengo mucha capacidad a nivel física de decir, voy a saltar y que sea todo, pero también habría que ver a cuántos metros, a cuántos kilómetros y de qué personas son las que están ahí, porque obviamente variaría mucho según todo lo que esté ahí, eh, pero es eso, o sea, es como ir, disfrutar del momento y entrar en ese estado psicológico que justamente hoy tengo una presentación de la universidad sobre eso, de entrar en ese momento de flow deportivo, donde simplemente es dejar que el cuerpo fluya, dejar que todo fluya, que nada influya y disfrutarlo, porque al final de cuentas, hace unos años, o sea, ya, no sé, son casi 16 años de ser ciclista, te puedo decir hace unos 8 años, un poquito más, entré como en un momento de presión y me estaba basando en que todo eran resultados, resultados, resultados. Y entonces más bien mi rendimiento estaba bajando. Cuando decidí que iba a empezar a disfrutar de cada una de las cosas que hiciera, todo empezó a mejorar. Entonces, en ese momento va a ser disfrutar de ese momento y permitir que sea la mejor milagro de la vida y que todo pase. A quién le vas a dedicar el final de esa carrera, sea cual sea el resultado que tengas? Adiós. Adiós, que es el que me levanta día con día para realizar todo lo que tengo que hacer. Milagro, se lo pregunté a los otros compañeros, espero yo, de la delegación de Costa Rica que van para la Olimpiada. En el caso de cada uno de ellos, tenían una propia perspectiva de qué le dicen a los muchachos que vienen atrás, pero a vos te quiero preguntar algo, ya como olímpica que eres, y es qué le dices a los muchachos y muchachas que en este momento no están practicando un deporte, que están por la vida simplemente de como cualquier otro joven, tratando de sacar el estudio con sus amigos, viendo a ver qué hacen, algunos siendo tentados por malos pasos, por gente que no suma y que más bien puede desviar el éxito que estaba trazado para una persona. A ellos, ¿qué les puede decir Milagro hoy, ya con dos Olimpiadas a cuestas, con la edad que tienes y con la proyección que tienes en lo profesional, en lo personal y en lo deportivo? Realmente que siempre hay algo más en lo que nos podemos desarrollar de una gran manera. O sea, no somos solo estudiantes o hijos, eh, podemos ser muchas cosas que soñamos y no es solo a nivel deportivo, porque no todos somos deportistas natos, no todos tenemos esa capacidad deportiva, pero si sueñan con ser músicos, sean músicos, si sueñan con ser bailarines, sean bailarines, sean cantantes, sean deportistas,
practiquen cada una de esas cosas con las que sueñan y desen la oportunidad, no, no abaniquen o no suelten ese sueño al primer momento de fallo o al primer momento de que alguien te diga no lo vas a lograr o no lo puedes hacer. Realmente el único que determina si podemos hacer o no somos nosotros mismos y hasta en qué punto vamos a luchar por ese sueño. Entonces, que busquen eso que les nace desde lo más profundo del corazón, esa espinita que siempre hay en cada uno de nosotros por hacer algo más que lo que regularmente cualquier persona hace, ¿verdad? El poder desarrollar algo en sí mismo, que lo hagan, que sean artistas y que puedan realmente cada uno de ellos construir su mañana y construir lo que quieren para su vida. No todo en la vida es solamente el estudiar, el trabajar y regresar a la casa en la noche, sino también es cumplir cada una de esas metas y aunque muchas veces por los sueños por los que trabajamos no nos paguen de la manera en que quisiéramos, porque tal vez no son recompensados de la manera, porque lo sabemos, que todo lo que es arte, todo lo que es deporte, todo lo que se desarrolla de esa forma no es remunerado tal vez de la manera correcta, pero que lo puedan vivir y que cada uno de esos sacrificios siempre se puede llevar de la mano con también lo que es la parte del estudio, de tener una familia y de poder formar todo lo que queremos para nosotros. Milagro, muchísimas gracias por el programa, por compartir tus ideas, tus historias, tus metas y por dejar por dejarle mostrar a los demás acá en Costa Rica y en donde estén viendo este programa, que sí se vale soñar y que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Muchísimas gracias. No, a vos, Jonathan, de verdad que súper agradecida y bueno, realmente espero que se dejen como tal vez un poquito de esa motivación de que sí se puede, de que sí se puede, por más duro que sea, sí se puede y a seguir soñando, pero a seguir trabajando por esos sueños. Y muchos éxitos, compañera atleta olímpica de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que este ciclo de programas del ciclo olímpico haya calado en cada uno de ustedes y sirva de semilla para que ustedes se lo puedan poner a los jóvenes de la casa. Queremos sembrar en ellos porque la democracia la construimos entre todos y necesitamos que todas las personas que están viviendo en Costa Rica puedan tener ese algo más que soñar y que sepan que sí se puede. Esta ha sido la semana del ciclo olímpico. La próxima venimos con otros temas del acontecer nacional y esperamos dar muy buenas noticias en agosto de personas de toda la delegación que hicieron el ciclo completo de competencias para estar en París y que estando allá dieron su mejor esfuerzo, porque esa es la principal victoria que ellos van a tener. Muchísimas gracias y hasta la próxima.